Uy, este aire acondicionado me hace hacer un Marilyn. Ana, ¿pueden bajar un poco el aire? Ay. ¿Qué? Ah. ¿Ya? Vale. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes para realizar una valoración del paso de la Vuelta Ciclista a España por Extremadura. Me acompañan en esta rueda de prensa el director general de Deportes y el director general de Turismo. Desde la Junta de Extremadura creemos con rotundidad en el turismo deportivo en nuestra región y este evento no es más que pues un buen ejemplo de ello. Es evidente que el deporte es un motor económico y la Vuelta ha sido un motor económico para el sector turístico de la región, no solo de las 4 ciudades que han sido sede durante las 3 etapas que han recorrido Extremadura, sino también de todo el entorno. El retorno de este evento deportivo es infinitamente superior a la inversión que supone y a esos datos me voy a remitir. 4 millones de espectadores han visto las retransmisiones de las etapas extremeñas que han ocupado cerca de 8 horas. Imaginad solo lo que supondría en términos económicos 8 horas en directo de inversión publicitaria. Lo cierto es que la Vuelta es un escaparate incomparable, ya que se emite en 190 países con 327 medios de comunicación. Según datos de la organización, el retorno económico por día oscila entre 225.000 y 275.000 euros. Se estima que el retorno en el sector hotelero supera el medio millón solo con las personas que forman la caravana de la Vuelta, sin contar con los visitantes. La noche del 28 de agosto han sido 1.500 las camas ocupadas en 28 hoteles repartidos entre Badajoz, Mérida, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena, Guadalupe, Don Benito, Cañamero, Medellín, Zalamea, Monterrubio de la Serena. Perdonad. Y la noche del 29 de agosto han sido 1.500 las camas ocupadas en 23 hoteles repartidos entre Plasencia, Malpartida de Plasencia, Cáceres, Coria, Trujillo, Navalmoral, El Gordo y Guadalupe. El paso de la Vuelta por Extremadura, tras 8 años de ausencia, ha sido un importante empuje para la recuperación económica del sector y, como ya se ha referido en otra ocasión el presidente, seguimos trabajando para que la Vuelta vuelva. Sin duda, ha sido un verano cultural y deportivo con mucha actividad. Los festivales de teatro clásico de Mérida, de Cáceres y de Alcántara, como cada año, suponen un gran reclamo estival. Las hospederías extremeñas han podido disfrutar del ciclo 5 Sentidos, donde hemos unido gastronomía y música en directo. Esta misma tarde la selección española sub-21, como saben, estará en Almendralejo y el domingo la selección española absoluta jugará en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz. Desde todas las administraciones, tanto Junta como Diputaciones como Ayuntamientos,
hemos apostado por la cultura y los eventos deportivos seguros, porque son necesarios para la recuperación económica de nuestras empresas y con ello de toda la región. Desde aquí quiero felicitar, por supuesto, a todos los alcaldes y alcaldesas que con muchísimo esfuerzo han continuado programando actividades culturales en sus localidades. Y todo este trabajo, poco a poco, va influyendo de manera positiva en los datos turísticos. Para finalizar, brevemente me quiero referir a los datos del mes de julio que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y el estudio del BBVA Research, que avalan la consolidación de la recuperación del turismo en Extremadura. La cifra de viajeros totales en el conjunto de los establecimientos turísticos, hoteleros y extrahoteleros durante el mes de julio ha sido de 177.605 viajeros, lo que supone un aumento del 51,09% con respecto al mismo mes de 2020. Por otro lado, durante el mes de julio, la cifra total de viajeros internacionales que llegaron a Extremadura fue de 16.126 viajeros, que supone un incremento del 68,98% con respecto al mismo periodo de 2020. Y en pernoctaciones, un incremento del 62,59%. Extremadura se sitúa por encima de la media nacional en afiliaciones a la Seguridad Social, que se sitúa en 4,17% con respecto a las 4,56% que se sitúa Extremadura. Hace unos días conocíamos el informe Análisis de Flujos Turísticos Nacionales en Tiempo Real, publicado por el BBVA Research, donde Extremadura destaca, junto con Islas Baleares, al registrar el mayor crecimiento del consumo turístico total. Es decir, Extremadura se encuentra entre las principales comunidades autónomas en las que los turistas nacionales e internacionales más han gastado en el mes de julio. Todo esto no sería posible, por supuesto, sin el trabajo del sector turístico que tanto ha padecido durante el último año y al que debo agradecer y reconocer su resiliencia y, sobre todo, su esfuerzo. Estamos ante datos esperanzadores y continuaremos trabajando para afianzarlos y seguir mejorando. Por mi parte, nada más, y estamos a disposición de vuestras preguntas. Obviamente no hay datos porque el mes de agosto acaba de terminar, pero me gustaría saber si la perspectiva que tiene la Junta es que esos buenos datos de julio se han mantenido en agosto, si creen que van en esa línea o la perspectiva o un poco esa impresión que tiene la Junta. Y después también le quería preguntar a raíz de la Vuelta Ciclista a España. Se ha demostrado que la bicicleta es un atractivo turístico más. Me gustaría saber, más allá de esas vías verdes, que sabemos que se está trabajando sobre todo en ese entorno de Plasencia, también se sigue trabajando en la otra, en la de Logrosán, si hay algún proyecto más para reforzar ese turismo, vamos a decir, relacionado con la bicicleta. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, no sé. Yo he estado en el mes de agosto en Extremadura y yo creo que, datos arriba abajo, yo creo que los turistas nos han visitado. Yo creo que los datos estarán más o menos igual que el mes de julio. Ojalá sean muchos más, pero yo creo que sí. Era prácticamente imposible encontrar alojamiento en muchas zonas de Extremadura y yo creo que los datos se habrán consolidado en el mes de agosto. En cuanto a la segunda pregunta, es verdad que durante la pandemia el ciclismo pues ha incrementado el número de deportistas que se dedican a practicarlo. No hay nada más que preguntar a las tiendas que venden bicicletas. Te compras una bicicleta y tienes que esperar mínimo a lo mejor 4 meses. Entonces, un deporte que la pandemia, por así decirlo, ha vuelto a poner de moda. Ya estaba de moda, por supuesto, pero ha incrementado, como digo, el número de deportistas. Tenemos vías verdes, tenemos puertos como puede ser y como se ha demostrado que es el Pico Villuercas. Yo creo que después de la Vuelta a España habrá muchos turistas que nos visiten para hacer ese turismo deportivo. Y quiero aprovechar este momento también porque nada de eso hubiese sido posible
si en su día Charo Cordero no hubiese apostado por reformar, por terminar de alquitranar lo que es el Pico Villuercas. Ha tenido mucho éxito, como habréis podido comprobar. El otro día hablábamos con Pedro Delgado y nos decía que es un Pico Villuercas y que es de alguna manera un puerto con muchas posibilidades, con muchas alternativas. Y bueno, como decía, aparte de esas vías verdes, tenemos muchos puertos y también cada vez estamos registrando, y a la espera de los datos, muchos visitantes, sobre todo en el mes de otoño. Claro, en verano es un poco más complicado por las temperaturas que tenemos en Extremadura, que nos visitan para poder hacer ciclismo en nuestra región. No sé si tenéis alguna pregunta más. Jordi. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues muchas Muy gracias bien, por pues vuestra muchas asistencia. gracias. Finalizamos la rueda de prensa.